¿Empezamos? Habilidades penales, pero bueno, yo creo que es algo que no se suele tratar mucho y es interesante. Mi nombre es Carlos Fabuel, soy jefe de área en el Centro de Ciberseguridad. Abordaremos la responsabilidad penal en el ámbito de la ciberseguridad y las consecuencias que tiene. Pues como ya sabéis, la transformación digital es algo que nos ha tocado a todos en nuestro trabajo, en nuestra forma de vida y en la forma de comunicarnos con los demás. Pero esta transformación digital también trae nuevas amenazas que requieren respuesta jurídica inmediata y específica. Por lo tanto, la responsabilidad penal es el conjunto de normas que sancionan conductas ilícitas hechas hacia o desde sistemas de información con el objetivo de proteger todas las dimensiones de la ciberseguridad, que son la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. El Código Penal español ha sido modificado diversas veces, añadiendo o modificando ciertos artículos en los que se ha ido adaptando a estos nuevos delitos telemáticos, como pueden ser el acceso ilícito a los datos, el fraude informático y otros nuevos artículos creados. Vamos a ver también la responsabilidad penal. Es una cosa interesante porque no solo recae en la persona física que realiza esas acciones ilícitas, también puede recaer sobre las personas jurídicas siempre que no pongan las medidas preventivas para evitar estas conductas ilícitas. A nivel normativo, desde la Unión Europea se han regulado ciertas normas, como pueden ser la directiva, la NIS 1, la NIS 2 o el Reglamento General de Protección de Datos, que, además de la normativa vigente española, obliga y exige a los Estados miembros a tener un elevado nivel de ciberseguridad y de protección de datos de carácter personal. Y nada, para seguir con este tema, para ahondar un poquito más en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal a nivel de delitos telemáticos y de informática, os presento a mi compañero Santiago Arellano. Santiago es el responsable preventa en materia de ciberseguridad de la empresa Icertis, que es una de las empresas colaboradoras con nosotros en el Centro de Ciberseguridad. Pues muchas gracias, Carlos. Deciros también que, aunque mi responsabilidad es preventa, no soy un advenedizo en el mundo legal, soy graduado en Derecho, con lo cual, bueno, que esta ponencia se ha hecho con conocimiento, ¿no?, en ese sentido. Cierto es que la normativa, las regulaciones, no solo tecnológicas, sino más concretamente en ciberseguridad, cada vez están adquiriendo mayor protagonismo en el mundo empresarial. Y el objetivo de esta ponencia o el propósito final es que, compartir este conocimiento con vosotros, que se ha dicho de paso, os agradezco mucho vuestra presencia, y abrir, en realidad, cierto debate, porque la cuestión de la ponencia es daros pistas o contaros cómo una entidad jurídica, una empresa, una compañía puede ser penalmente imputada por el no cumplimiento de este tipo de normativas. En el índice, muy rápido, voy a hacer un pequeño recorrido de cómo ha ido evolucionando el derecho penal, el impacto que ha tenido el derecho penal en las compañías, en las entidades jurídicas, cómo las regulaciones europeas, que todas las regulaciones prácticamente nos vienen de Europa, que luego las tenemos que transponer o en el caso de los reglamentos, ser directamente, impactan directamente en la legislación de cada país. Las principales consecuencias jurídicas, importante, porque ya veréis que las consecuencias jurídicas para las entidades pueden suponer hasta el cierre de la actividad. La situación hoy de la transposición de la NIS 2, que sabéis que teníamos que haberla adaptado a la normativa española en octubre de 2024 y estamos todavía pendientes de esa adecuación o adaptación o transposición, disculpad. Unas pequeñas recomendaciones. Importante, ha dicho personas, mi compañero. ¿Y la IA? ¿Qué va a pasar con la IA? ¿Qué impacto va a tener el uso de la IA en la imputación o la posible imputación penal de las compañías? Y, unas pequeñas reflexiones y conclusión. Un hospital, este es simplemente un caso de lo que podría ocurrir en una situación en la cual una organización no actúa o no actúe correctamente o no cumpla bien
con lo que dicen las normativas a este respecto. Una compañía, un hospital, infraestructura esencial, todos lo sabemos, importante para la sociedad, para cualquier país, pues sufre un incidente de ciberseguridad y sufre un incidente de ciberseguridad. No es que ninguna entidad está exenta de sufrir un incidente de seguridad, pero lo sufre porque bueno, pues es consciente que tiene que cumplir una serie de normativas, pero no pone las medidas adecuadas para el cumplimiento. Y a consecuencia de eso, pues sufre un impacto en la organización y bueno, pues tiene esas dificultades para seguir el curso normal de su actividad. Aquí la primera pregunta es, ¿podría ser imputada penalmente un hospital, una infraestructura crítica, una compañía de estas características por el incumplimiento de la normativa? Podríamos deducir también que la no adopción de medidas tecnológicas medidas de ciberseguridad ha sido la consecuencia o digamos, el problema que ha causado el ciberincidente. ¿Podría la compañía haber obtenido algún beneficio de no haber implantado este tipo de medidas de ciberseguridad? Si hubiera tenido un plan de compliance penal, un plan de compliance, hubiera evitado esta situación? Bueno, estas son las preguntas que nos debemos formular, porque lo cierto y verdad es que en Alemania, en un hospital en 2020, sufrió un incidente de ciberseguridad, un ransomware, entró en la organización, cifró los sistemas o inhabilitó los sistemas y al final, bueno, pues una persona que acudió a ese hospital en una emergencia, en una urgencia, tuvo que ser derivada a otro hospital y en el trayecto de 30 kilómetros pues falleció. O sea que las consecuencias de no cumplir con la norma y no adoptar medidas de seguridad pueden ser nefastas para la sociedad. Bueno, el cibercrimen, no os voy a contar cuál es la situación, ¿no? Cuál es el incremento y la importancia o la importancia negativa que tiene en la sociedad. Y se ha convertido en una situación pues de preocupación a nivel mundial. Hace un par de semanas, acordaros de la paralización o el retraso o la situación de ciertos aeropuertos, pero es que mañana tendremos otra, pasado otra, ¿no? Es una situación, el cibercrimen es una de las mayores lacras de la sociedad occidental y tenemos ese problema que tenemos que resolver. Regulaciones, cada vez más las regulaciones entran a resolver esta situación. Es cierto que siempre llegamos tarde, el mundo legal siempre va muy detrás de lo que pueda ser la tecnología y fijaros ahora con la inteligencia artificial cómo nos podríamos estar quedando atrás, ¿no? Los programas de cumplimiento sirven para poder atenuar o eximir de esa culpabilidad que decimos a nivel legal y la importancia de la ciberresiliencia digital. Durante todos estos días del evento pues se ha comentado, ¿no? La ciberresiliencia. Te van a atacar, es inevitable que te vayan a atacar, lo que hay que preparar es la respuesta a esa situación, el conocer el contexto del ataque para poder responder y que el impacto en negocio y a nivel operativo y a nivel organizativo sea el mínimo posible. Es una tarea y es un reto difícil, pero hay que empezar a construir esta situación. Bueno, el marco normativo que decíamos antes, desde el Código Penal de 1995, en el cual las entidades no podían cometer delitos, ¿vale? Las entidades jurídicas no podían cometer delitos, hasta la Ley Orgánica 5/2010, donde ya se contempló que las compañías podrían ser imputadas por la comisión de determinados delitos, delitos que están tasados y hay un catálogo concreto, no de todos los delitos, evidentemente. Y luego ha habido dos grandes modificaciones, esa de la Ley Orgánica 5/2010, que se trataba de discernir entre la imputación a la compañía y la actuación de los administradores o responsables de la sociedad, y luego el tema de cómo el compliance penal, el compliance en las compañías para evitar este tipo de situaciones podría eximir, lo que os decía antes, o atenuar la pena. Ha pasado la NIS 2, que entró en vigor hace unos años, también tardamos en transponerla y ahora entrará en vigor, esperemos, antes de finalizar el año, la NIS 2. Bueno, los elementos de la responsabilidad penal. Un poco repaso muy rápido. Sujeto responsable, evidentemente, las compañías jurídicas. Están, digamos, eximidos de esta situación la administración o el Estado, las administraciones territoriales, organismos supervisores y organismos internacionales.
Los delitos, hemos dicho que son una serie de delitos tasados. Los delitos informáticos están incluidos dentro de ese catálogo. La forma de comisión del delito, pues digamos que la actuación de una persona o de un responsable de la organización o un trabajador es el que, digamos, inicia o comete en nombre de la empresa, entendedme esta situación, ese delito, pero es una persona la que hace esa actuación. La importancia del cumplimiento del programa de cumplimiento, lo hemos comentado antes. Los requisitos subjetivos, no es necesario dolo o voluntad directa, pero sí es importante que exista beneficio directo o indirecto para la organización. Y aquí, bueno, pues habrá que demostrar los tribunales por qué una organización en la cual, utilizando sus medios tecnológicos, se comete un delito va a obtener un beneficio. Luego, si queréis, lo comentamos también. Las penas, pues dependerá, ahora luego veremos las penas, pero dependerá del grado de implicación, si ha tenido un procedimiento de compliance para supervisar las actuaciones y luego también la actuación después de que se cometa el delito. Cómo actúa la empresa, si colabora o no colabora. Y la responsabilidad es autónoma de la compañía frente a la responsabilidad que puedan tener las personas o los administradores en este caso. Perdona un momentito, una preguntilla que me surge aquí. ¿Nos podrías explicar un poquito lo del tema del beneficio para las personas jurídicas para que Sí, nos damos un poquito más? Te agradezco, porque llama un poco la atención. Claro. El tema es qué beneficio puede tener la compañía, ¿no? Imaginaros el beneficio indirecto que pueda tener la compañía. Si la compañía no se gasta o no invierte, no digo gasto, digo inversión en ciberseguridad, que eso siempre estamos discutiendo inversión o gasto, si no invierte y esos fondos económicos los dedica a otra serie de incluso a gastos superfluos, en realidad está obteniendo un beneficio. O simplemente no acomete esa inversión porque lo deja, lo deja como beneficio de la compañía, aun a sabiendas de que efectivamente puede cometer o puede tener un riesgo en este sentido. Entonces, está claro, esto lo van a tener que demostrar los tribunales, no va a ser tarea fácil, pero podría ser perfectamente justificado que no ha dedicado los suficientes fondos, con lo cual ha obtenido un beneficio indirecto, que es de lo que se trata. Gracias por la cuestión. Los delitos en materia de ciberseguridad están tipificados en distintos, digamos, artículos del Código Penal. Son estos, no vienen con el mismo título, pero bueno, solo, digamos, vienen a reflejar cómo se conoce esta tipificación de delitos. El cibercrimen, pues lo hemos dicho antes, es una lacra social, debe ser contemplado y además el Código Penal debe contemplar los nuevos delitos que se van produciendo en este sentido. No voy a entrar en describiros cuáles son, pero porque estoy seguro que conocéis qué hay detrás de esta terminología. La regulación de la Unión Europea. La Unión Europea es el motor el motor de las normativas, el motor de las regulaciones. Hablábamos de NIS, hablábamos ahora del reglamento también de inteligencia artificial. Todo nos viene, digamos, pautado desde la Unión Europea y lo importante es ver cómo lo asimilamos en cada país y cómo lo ponemos en marcha, ¿no? Y esa es un poco la tarea de los países. Insisto, desgraciadamente tardamos mucho en poner en marcha determinados procedimientos y los malos no esperan, los malos están continuamente atacando, continuamente haciendo daño a las organizaciones. Y es cierto que lo que dice que la base de nuestra, de la presidenta de la Unión Europea, la base de nuestra transformación digital debe ser la confianza en las medidas técnicas que adoptemos y la confianza en los marcos regulatorios que ayuden a esa innovación que es importante para para la consecución de los fines de cualquier país. Santiago, ¿has terminado? Perdón, se nos va a la otra. Me gustaría, es que he visto lo del tema de que hablas de cibercrímenes de contenido y no sé si nos puedes dar algún ejemplo, cómo puede ser imputada penalmente una entidad jurídica por un tipo de también es un buen planteamiento. Los crímenes, el cibercrimen de contenido, al final, el ciberdelito de contenido es por el uso que un empleado, por ejemplo, pudiera hacer de los medios que tiene a su disposición en la organización para acceder a páginas de contenido pornográfico infantil. Eso es un delito, está tipificado. Si la empresa no toma las medidas oportunas y no tiene los mecanismos oportunos para controlar ese tipo de conductas,
pues al final la empresa, si hay, imaginaros un rastreo de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la IP de la cual está utilizando este empleado para visionar ese contenido, pues, bueno, pues a través de un proceso evidentemente legal, un proceso penal, pues podría ser, digamos, imputada por estas circunstancias, ¿no? Consecuencias jurídicas, importante, las multas, o sea, además de las sanciones que pudiera tener la compañía por el incumplimiento de la normativa de protección de datos o la normativa NIS, que hay sanciones estipuladas, también puede tener, digamos, imputaciones o reproches penales, como pueden ser multas, inhabilitaciones para obtener subvenciones, importante, inhabilitaciones para participar en concursos de la administración pública. Con lo cual, eso hay que tomar nota en las organizaciones, porque muchas organizaciones vivimos también de las licitaciones o de los concursos públicos. Con lo cual, preocupémonos también por eso. Suspensión de la actividad, clausura de locales, intervención judicial y, lo más importante, la posible disolución de la compañía. Todo esto habría que sustanciarlo, habría que seguir un proceso, pero que es importante que el impacto para las compañías puede ser muy grave, muy serio. Y cada vez vamos a ir a más, y ahora veremos también por qué. Importante el compliance en materia de ciberseguridad, ¿no? Que puede ser eximente y atenuante. Tenemos claros todos que es inevitable sufrir un ciberataque, por muchas medidas de seguridad, y bueno, no quiero maximizar la situación, pero por muchas medidas de seguridad que adoptemos en las compañías, será inevitable tener un ciberataque. Ahora, si tenemos la ayuda o el establecimiento de un compliance penal en este sentido de la organización, en medidas de prevención, en el cumplimiento mismo de la ley, tampoco hay que hacer mucho más. En la ley, en la normativa NIS nos dice cómo debemos acometer el riesgo y cómo debemos poner en marcha medidas organizativas, medidas técnicas para solventar o mitigar este tipo de situación. Si tenemos estas medidas, esta planificación, estos planes, podremos atenuar o, digamos, eximirnos de responsabilidad. La transposición de la NIS 2, hemos dicho que vamos tarde, 2024. Hay un anteproyecto que se publicó en enero. Yo creo que podemos, bueno, no sé si podemos ser optimistas de que se aprobará antes de finalizar el año. Yo sé que hay muchas personas, pues más del plano técnico, que las normativas nos molestan, pero el objetivo de la normativa no es penalizar a las organizaciones, es ayudarles a que cumplan con los requisitos mínimos. Pero es que si no tenemos sanción, no tenemos penalización en ese sentido. Todos sabemos que vamos siempre tarde y no hacemos caso a las situaciones que se producen. Y al malo no le aplica el Código Penal, al menos de inicio. Ámbito ampliado, se han incorporado nuevos sectores, nuevas entidades, con lo cual la normativa NIS va a impactar en muchas más organizaciones. Los requisitos más estrictos, más rigurosos, además, digamos, sujetos al riesgo que tenga la organización. Responsabilidad de la alta dirección, importante, que la alta dirección va a tener o tendrá que responder por no aplicar, digamos, lo que diga o lo que exija las normativas. Notificación de incidentes, digamos, relevantes en 24 horas, sanciones más severas, lo hemos visto antes por cuál podría ser el impacto también. Supervisión coordinada, hombre, de lo que se trata es que todos los países coordinen las actuaciones, compartan información. Antes decía en una mesa redonda, decían que hay que compartir información entre las organizaciones, es evidente. La cultura de compartir información para evitar que los malos nos pongan en situaciones es clave. Y la cadena de suministro. Las empresas pueden supervisar a toda su cadena de suministros de que al menos adopte los mismos estándares o iguales o mayores de los que tiene. Recomendaciones para adaptación. Me voy a ir. ¿Me queda poco? Implantar un programa de compliance que alinee la normativa de protección de datos, la normativa penal y la normativa ANIS es fundamental. Evaluar, auditar y gestionar los riesgos de la organización, gestionar las vulnerabilidades. Políticas internas, protocolizar la política de seguridad de la organización y ponerla en marcha. Formación y concienciación. Esto también lo hemos oído durante todos estos días. Formación y concienciación a todos los empleados en ciberseguridad.
les damos un ordenador y apáñatelas. No, hay que decirle cuáles son los riesgos en ciberseguridad. Roles y responsabilidades. Hay que nombrar un responsable de la seguridad de la organización y no solo nombrarle, sino supervisarle por parte de la dirección. Gestión de incidentes, fundamental. Y supervisar a terceros, lo hemos dicho, cadena de suministros. Tenemos que estar exigiendo lo mismo que nos exigimos nosotros al resto de nuestro ecosistema comercial. La IA, importantísimo. Y esto yo creo que esta sentencia lo deja bien claro. Cuanto más utilicemos la persona jurídica un sistema de IA, mayor será el riesgo de que ocurran delitos sin intervención humana. Todavía no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar y no sabemos cómo la IA va a estar actuando de manera, digamos, sin control en ese sentido. Más del 75% de las organizaciones europeas en 2030 vamos a utilizar o va a utilizar la IA. Aquí, algo curioso, cuando estaba elaborando esta ponencia, claro, si le preguntas a la IA si es responsable penal, te va a decir que ella es un instrumento, ella es una herramienta. Y además el derecho, evidentemente, no va, porque no tiene voluntad, no tiene conocimiento, digamos, moral o no tiene conocimiento penal, ¿no? Que son pilares del derecho penal. Claro, yo insistí y le dije, bueno, ¿y si algún día adquirís conciencia? Porque a mí no me sorprendería que esto ocurriera. Vamos, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí presentes podría no imaginar que eso podría ocurrir. Y me dijo que eso era ciencia ficción. Claro, yo dije, ciencia ficción es estar hablando contigo. Pero bueno, ahí ya no voy a entrar. Pero es verdad, ciencia ficción es estar hablando contigo y escucharte qué es lo que me está diciendo. Lo que sí que me dijo es que habría, y esto sí que es un buen consejo de la IA en esta situación, que habría que repensar el derecho. ¿Vale? Y habría que repensar el derecho pensando que si la IA actúa de manera, digamos, no controlada o sin intervención humana, ¿cómo se va a culpabilizar? Y aquí la justicia tiene un problema, o vamos a tener un problema grave, ¿cómo se puede imputar a la persona física o cómo se podrá imputar a la sociedad por esa actuación de la IA? Bueno, reflexiones y conclusiones. Ya me queda poco por finalizar. Yo creo que habría la situación hoy en que perseguir los delitos en este sentido es muy difícil. Hay la volatilidad de las pruebas, el anonimato que tienen los ciberdelincuentes. Habría que empezar a pensar en tener un título específico en el Código Penal de los delitos de ciberseguridad. Yo creo que esto sería algo que nos debemos plantear como sociedad, o los legisladores se tienen que plantear esta situación. Moderar la benevolencia. Hombre, lo que no puede ser es que haya empresas que sí que inviertan y se protejan y haya otros que no y no tengan ninguna pena. Yo no digo que, evidentemente, la pequeña y mediana empresa tiene menos recursos y un impacto a este respecto pues le puede ocasionar grave perjuicio, pero es necesario no ser indulgentes con los que cometen o los que no tienen esta precaución, porque los que sí se verán, digamos, en una situación de, bueno, si lo hago yo solo, pero los demás no lo hacen, pues al final también me va a impactar esa situación. La responsabilidad mutualizada. Todos somos responsables de que la sociedad sea más segura o cibersegura, porque la tecnología y los avances tecnológicos no van a parar. Debemos ser más responsables y toda la sociedad, administración pública, empresas privadas, ciudadanos, tenemos que ser conscientes y debemos ser responsables de esta situación. La ciberresiliencia es una obligación. Esto yo creo que ha quedado claro también en mi intervención. El riesgo de los delitos sin intervención humana. Esto será algo que seguro que el año que viene, pues en otra ponencia alguien dirá, pues hemos avanzado, no hemos avanzado, estamos teniendo un riesgo muy, muy grave. Y bueno, yo creo que aquí también en esta frase que está inspirada en el artículo 31 bis del Código Penal, deja un poco, sería un poco el corolario de esta presentación o esta ponencia. El incumplimiento de la normativa no es solo una cuestión técnica, ¿vale? Es una cuestión, hoy, o será, una cuestión también penal, ¿vale? Los marcos normativos no están aquí para sancionar o para obligar a las organizaciones, están para ayudar a la protección y a la prevención y para hacer que la sociedad sea más segura. Así que esto es lo que os quería contar. Yo creo que en el marco del Data Forum, de la protección de datos, la protección de la información,
y en la justicia puede ser una ponencia o ha sido una ponencia que a mi juicio podría ser interesante para todos vosotros. Así que, por mi parte, muchas gracias por la invitación a los compañeros del Ministerio de Justicia y nada, gracias también a los asistentes. ¡Qué calor! Está fuera la chica con el pin. Un segundín. Sí. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Muchas gracias por la ponencia. Es súper interesante ver cómo, a pesar de que las compañías tengan todo a su disposición para, pues eso, blindar herramientas, comunicaciones, a veces pueden ser responsables. Yo te quería preguntar acerca del fenómeno del Shadow AI, que son este fenómeno que básicamente consiste en que aunque una compañía tenga una licencia protegida de un Copilot, un ChatGPT o algo así, con el surgimiento de tantísimas herramientas ocurre que los empleados, los compañeros, las personas que están en la empresa no usan tanto la herramienta oficial de la compañía, sino que utilizan sus propias herramientas, pero quizá en el propio equipo de la compañía o en el móvil de la compañía. ¿Hasta qué punto la compañía es responsable de esas situaciones si eventualmente ocurre algo ilegal o algo punible? Muy buena pregunta. ¿Recordáis que hace años ocurría lo mismo con las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones del software as a service que muchas empresas no tenían sancionadas o aprobadas una serie de ellas, pero los empleados, todos nosotros, pues acudíamos a otro tipo de aplicaciones que nos ayudaban para nuestro trabajo. Y a la postre se ha visto que se pusieron medidas de seguridad, el famoso CASB o las soluciones de CASB, que controlaron, monitorizaron este tipo de situaciones y no permitieron a los empleados, digamos, ir o dirigirse a ese tipo de aplicaciones que podrían no ser lo suficientemente seguras. En el tema de la IA incluso hay un riesgo también añadido, porque los empleados estamos compartiendo muchísima información a través de la IA, sancionada y no sancionada. O sea, imaginaros si la sancionada ya lo hacemos mal, en la no sancionada o la no otorgada, pues mucho más. Mi opinión es que nos van a decir que deberíamos poner medidas digamos, de control o monitorización y evitar que nuestros empleados o los usuarios de la organización pues, cometieran este tipo de situaciones. Hay soluciones ya. Nosotros en la compañía ya hemos visto desde hace un tiempo algunas de ellas y, claro, recomendable es que las organizaciones empecemos a poner medidas de seguridad para evitar estos posibles... No creo que la sanción sea, o este tipo de comportamientos sea de inmediato perseguible, por decirlo de alguna manera, pero si no ponemos remedio es posible que tengamos algún impacto. Muchas gracias. No, a ti por la pregunta. Pues listo. Muchísimas gracias a todos. De verdad. Aquí hay otra. Otra. Genial. Gracias. ¿Existe alguna forma de auditar el nivel de ciberseguridad que tiene una empresa? Porque entiendo que ahora que se menciona esto de benevolencia o moderarla, queda como una brecha entre que alguna empresa pueda cumplir con esta normativa, pero si no se enteran las autoridades de que no se está cumpliendo, ¿o cómo se audita este nivel? ¿O hay indicadores? Sí, por supuesto. Digamos que las compañías lo que suelen hacer es compararse a un estándar de ciberseguridad, pues ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad, para medir pues ese nivel de cumplimiento a esos efectos y la adopción de medidas técnicas. Luego las empresas también hacen pues, pentests, auditorías de seguridad para comprobar el estado de esa infraestructura y comprobar que efectivamente las herramientas que adoptamos a nivel de ciberseguridad funcionan correctamente, están bien configuradas, etc. Además de esta situación, la NIS2 va a cambiar un poco el panorama. Es por eso porque yo creo que es importante ponerlo de relieve. A las grandes... Hay empresas pequeñas o medianas que dicen, a mí no me va a impactar la NIS2. Directamente la NIS2 no te va a impactar,
pero las organizaciones a las cuales les impacte la NIS2 van a supervisar a toda su cadena de suministro. A lo mejor tú estás en el quinto lugar de suministrador, de otro suministrador que al final llega a esta empresa, con lo cual le va a llegar el nivel de exigencia. ¿Qué va a tener que hacer? Pues va a tener que demostrar. Esto es como cuando se puso en marcha la prevención de riesgos laborales, que ahora cualquier empresa dice, oye, dame tu certificado, tu evaluación de riesgos laborales, si no, no trabajo contigo. Lo mismo va a ocurrir con la ciberseguridad. Dame tu certificado, demuéstrame que tienes un nivel de ciberseguridad que, bueno, pues lo razonable o lo suficientemente robusto para que no me impacte a mí. O sea, que sí que hay medidas y luego, insisto, va a haber mucha más exigencia, seguro. Yo encantado, ¿eh? Pues No sé los aquí. siguientes. ¿Vale? Genial. Sí, que si no, los siguientes ya nos van a... Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto.